a empezar a transitar este contenido. El informe es casi que diríamos pertinente para segundo y no tanto para tercero, porque guarda un correlato no tanto con la opinión, que es los géneros que desarrollamos en tercer año, perdón, sino con los géneros informativos que son propio y particular del Radial 1 de segundo año. Sin embargo, por la similitud que tiene el informe con otros formatos opinativos que sí vamos a trabajar en tercero, lo suelo trabajar en esta materia, para que se vayan acostumbrando a una estética que tiene este género y que se ve en la crónica o en el documental sonoro y que responde a un modo de abordar lo noticioso que no solamente se centra en la palabra del periodista, sino en otros recursos de la sonoridad que presentados de manera estética ayudan a afianzar una interpretación de un hecho de la realidad. Eso es el informe radial. No sé si ustedes vieron que en Classroom, no sé si tuvieron tiempo para ver lo que yo había subido. En el Classroom yo agregué como introducción al material teórico una cita del autor que tomo para esta clase, que da énfasis o pone énfasis en la contextualización de los hechos noticiosos. A veces, cuando nos olvidamos de los contextos, podemos contribuir a la desinformación sin querer. Respetamos la noticia, pero nos olvidamos del contexto y el olvido del contexto puede provocar eso, que la gente termine sacando otras conclusiones que no son las que debería sacar con relación a esos hechos. Así que si no lo hicieron, les pido que revisen la cita, que está muy buena porque toma un hecho histórico como ilustración para enfatizar la importancia de las contextualizaciones de la información. Y en realidad es eso el informe. El informe toma una noticia y la detalla. Por lo tanto, es un género informativo, no opinativo. Es un género que contribuye al mejor entendimiento de la información. Por lo tanto, de manera lineal, casi digamos cronológica, porque atiende a las causas y a las consecuencias, presenta un hecho complementándolo con el contexto, profundizando algunos elementos de las 5W, y no hay opinión, sino más que nada la profundización del dato noticioso para que se comprenda o se dimensione mejor el valor de esa noticia. En radio, cuando se trabaja el informe, se le incorporan otros elementos, como dije anteriormente, más allá de la voz del periodista. Se incorporan los testimonios de otras personas que han sido o protagonistas de la noticia o que pueden hacer un análisis enriquecedor de la noticia. En realidad, cuando más involucrados estén con la noticia, es decir, cuando más sean testigos más valioso va a ser el aporte de ese testimonio a la construcción del informe. Yo voy a construir el informe de manera clara, directa, sencilla, y voy a usar los recursos sonoros para enriquecer la escucha. Voy a usar incluso ráfagas musicales. Las ráfagas musicales son 5 o 10 segundos de una cortina musical que mantiene al oído atento. Puedo usar sonidos ambientes si estoy dando cuenta de una situación en vivo, de algo que pasó, cómo fue el clima de ese momento. Todos estos elementos van ayudando a que el relato oral sea atractivo a la escucha. Es un monólogo porque es uno contando algo, pero tiene que hacerlo de manera muy clara. Por eso la sencillez es clave. Como está emparentado con la información, el estilo es impersonal, no aparece el yo, no soy yo el testigo. Le estoy contando la noticia, por lo tanto, tiene que ser muy próximo al lenguaje objetivo de la información. Lenguaje objetivo entendiéndose como un nomenclador de la lengua, ¿no? No porque digamos que el periodismo pueda ser objetivo,
sino que ustedes ya lo deben haber visto en idioma nacional, que se dice que el lenguaje es objetivo cuando lo desnudamos de adjetivaciones o de valoraciones. No es improvisado. El editorial se escribe, pero se escribe para contar cosas al que escucha. Se escribe y en esa escritura se van incorporando elementos que no solo son la oralidad, sino son audios, música, efectos que van construyendo un cuerpo, digamos, textual, radial, que hace que el informe sea atractivo para la escucha. Porque como son largos, necesito una escucha mínima de 3 minutos, si yo soy solo yo hablando 3 minutos, a no ser que tenga una capacidad de locutor muy atractiva, es muy probable que mis oyentes se dispersen, se entretengan en otra cosa y se olviden lo que les estoy contando. Como decía recién, es un texto radial al que se le van sumando la palabra de testigos y expertos. Esos audios que yo incorporo al informe tienen que ser muy cortos. Es aconsejable que no superen los 20 segundos. Solo se admite que esos audios aparezcan para profundizar el hecho noticioso. Yo tengo que incorporar un audio que realmente sea sustantivo, que le agregue fuerza a lo que estoy relatando. Yo puedo usar audios de la producción propia, es decir, no sé, el tema después que cada uno vaya a elegir. Puede ser que tengo la posibilidad de llegar a testigos directos del hecho noticioso o a expertos que pueden profundizar el valor de esa noticia. Puedo llegar a ellos, les pido que me manden ciertas respuestas en audios de WhatsApp y después agrego esos audios que son producción mía a mi informe. O también puedo usarlo de otras emisoras o de otros medios, como por ejemplo de algún programa de televisión que lo convierto a MP3 y saco ese extracto que puedo incorporar a mi informe. Es decir, tengo la opción de recurrir a fuentes primarias, las que yo puedo entrevistar, o fuentes secundarias. Lo importante es cómo lo presento dentro del informe y cómo enriquece al entendimiento de la noticia. Se dice que esto en radio es una noticia documentada. El informe es como documentar una noticia y equivaldría en gráfica a esas noticias que en gráfica no solamente aparece la noticia, sino aparece una foto, quizás un suelto o alguna otra nota complementaria o entrevista que está conectada con esa misma noticia. Eso que en gráfica es darle más detalle a un hecho noticioso, en radio se llama noticia documentada, porque le agrego documentación que explican el valor que tiene esa noticia como acontecimiento. Hay dos tipologías de informe: el informe de precisión y el informe de investigación. La diferencia está en los perfiles, porque el de precisión, que aporta más datos a una noticia, puede tomar cualquier tipo de temáticas, incluso las temáticas que tienen que ver con la biografía de una persona, como por ejemplo, supongamos que hubiese sido un hecho muy reciente, podrían haber tomado el asesinato del Trinche Karlovich y hacer toda una biografía de su trayectoria como deportista, y eso podría haber sido un informe. Los elementos de lo que uno se apropia para construir este tipo de informes son la analogía, la cronología y obviamente los documentos sonoros, o sea, el relato de un gol que haya hecho el Trinche, tomando este mismo ejemplo. El de investigación ya es más sesgado, va a tomar solo temas de alcance de interés más general.
vinculados con lo social o con lo político. El de precisión se interesa quizás aborda temas propios de un determinado sector, no sé, podría ser sobre el campo, sobre, no sé, el género, algo que afecta a un sector en particular. En cambio, si tomáramos, por ejemplo, el paro del transporte, ya es un tema de interés general, porque abarca a mayores sectores de la sociedad. En este caso, el énfasis está dado en el cómo llegamos a esa noticia, cómo se llegó a producir este hecho que terminó siendo noticia y por qué se produjo de la manera en que se produjo e involucró a las personas que involucró. Suele ser obviamente siempre impersonal y agrega mucho más elementos testimoniales. Obviamente aparecen los recursos de la música, efectos o testimonios. Yo, como para que ustedes entiendan el tema del informe, se me ocurre siempre el mismo ejemplo, desgraciadamente. Se me ocurre llevarlos hacia lo audiovisual, porque es donde más se utiliza el género informe, aunque cuando se pongan a escuchar radio se van a dar cuenta que hay muchos programas que usan los informes. Pero en televisión es muy claro la aparición del informe. Si miran los noticieros al mediodía o a la noche, siempre hay alguna noticia que está trabajada con informe, que se la nutre entre el relato del periodista, las imágenes de los lugares o imágenes vinculadas con la noticia y se mecha con algún testimonio de. Esto es muy común en los programas periodísticos de televisión y es muy común en fútbol. En fútbol los informes sobreabundan. Un caso típico de informe, el que se hace con los goles de la semana, ¿no? Del fin de semana, ¿no? El domingo que se hacen los goles de la semana, los goles del fin de la disputa de esa, no me sale ahora el nombre, ¿cómo se dice? De esa fecha. Los goles de la fecha. Entonces vemos el periodista, escuchamos al periodista relatando, poniéndonos en situación, imágenes de los goles y el testimonio del director técnico, del jugador, valorando la jugada o valorando el resultado. Y así se va construyendo el informe y el eje fue contarnos cuáles fueron los resultados de la fecha. Eso que ustedes ven en televisión, bueno, eso es un informe en radio. Piensen cómo está construido visualmente en televisión, tiene que ser construido sonoramente en radio. Es un recurso que, si está estéticamente bien planteado, pueden permitirnos trabajar con mayor profundidad cualquier hecho de la actualidad, ayudando al oyente a que lo pueda comprender en una mejor dimensión. Como es un texto que ustedes van a tener que escribir para leer, no se tienen que olvidar nunca de que se lo están contando a alguien. Para poder contarlo hay que trabajar con la mayor sencillez. Redactar con sencillez en radio implica atender 3 dimensiones. Sencillez de vocabulario, es decir, tengo que buscar las palabras más simples que mejor transmitan un sentido, que no quede ambiguo, tampoco muy técnicas de manera tal que la gente se pierda porque no entiende bien a qué hace referencia el término, o frases huecas o vacías, frases hechas que tampoco están conduciendo a ningún tipo de interpretación. La segunda sencillez es de la estructura. Tenemos que usar frases cortas. Es más, yo diría, cuenten las palabras que construyen sus oraciones. Sus oraciones no deberían tener, yo diría, como dicen algunos autores, hasta 19 palabras. Pero no más de eso. Si tienen más de esas cantidades de palabras, hagamos de esa oración 2 oraciones. Pero no tienen que ser muy largas. Y recordar las reglas del periodismo, que es un dato, una oración, una idea, un párrafo
y que todas las oraciones se construyen sujeto, verbo, complementos. Sujeto de la acción, verbo, acción, complementos, lo que se hizo. Eso es sencillez en la estructura gramatical y sintáctica. Y la tercera es la sencillez del tema. Yo elegí un tema y me mantengo en ese tema. Si hay elementos que pueden distraer sobre el sentido de ese tema, que son complementarios, son notas de color, los excluyo. No tengo por qué estar contando todo. Yo tengo que buscar aquellos que realmente profundizan o me permiten llegar al núcleo duro del tema. Tengo que mantenerme ahí, no me tengo que correr. Esto es sencillez de vocabulario, de estructura gramatical y sintáctica y de tema. Segundo, clave en una buena redacción para radio, que tiene que ver con comunicar algo tan extenso como es un informe, la repetición. La repetición, dice el dicho, es la madre de la retención y en radio es casi, diríamos, como el ABC. Cuando uno repite, fija una idea. Repetir incluso hasta la misma expresión. Yo puedo elegir una expresión que la repito al inicio, digamos, en el momento del desarrollo central y en el cierre. Si la supe usar bien, terminé al inicio alertando al oyente sobre qué es lo fundamental. En lo central, resumiendo todo lo que estoy argumentando. Y al final, diciéndole, es esto, te tiene que quedar claro. No quiero decir que ese es un recurso que van a tener que usar todo. Solamente digo que es una buena manera de fijar ideas. Mantenernos siempre sobre algún concepto clave. Cuando yo repito, dejo claro en la cabeza del oyente qué es lo importante y al mismo tiempo facilito el entendimiento. Entonces, no hace ni más vulgar ni de menor calidad el hecho de que use ciertos términos varias veces en un mismo texto. No busquen tantos sinónimos. Radio no es gráfica. Radio es afianzar, profundizar una idea de la forma más sencilla posible. Y la repetición es una de las grandes estrategias. Tercer elemento que tengo que atender, a los audios. Ustedes van a tener que usar audios, no puede ser la voz de ustedes nada más. Tienen que incorporar audios a su trabajo. Una buena estrategia para que quede agradable la escucha es evitar introducirlos. Mejor dejar que acontezcan los audios. Y si vamos a usar un audio, no usemos un audio y decimos después lo mismo que dice el audio. Repetimos exactamente lo mismo. No, dejen que el audio complemente el texto. Es como si yo estoy escribiendo una oración y al lado escribo una oración parecida. No tiene sentido, de hecho no lo haría. ¿Por qué lo voy a hacer en la sonoridad? ¿Por qué repito con el audio lo mismo que después digo oralmente? ¿Lo digo antes o lo digo después lo mismo que dice el audio? No, dejemos que el audio lo diga. Y si el audio no es novedoso, si no aporta algo a la construcción del informe, no lo usen, chicos. No es porque hay que poner audio y ponen cualquier cosa. El audio tiene que ser un aportante significativo. Recuerden que el audio es la cita directa. Importa por quién lo dijo y por cómo lo dijo y respecto a lo que dijo, y que queda mejor que lo diga esa persona con su propia voz y no yo en estilo indirecto. Entonces, cuando voy a insertar audio, tengo que atender a la calidad del audio, a la aparición del audio y a la manera estética con que el audio es escuchado. Yo suelo recomendar que una buena manera estética es usar el fade in y el fade out, para que no salga disparado el audio ni ¡tac! Se corte como con un hachazo y quede ahí una cosa muy fea a la escucha. O pueden usar un fade in, o sea, una entrada más baja y salida bajando el volumen, o pueden usar algún recurso que también lo he escuchado en muchas producciones,
de tipo efecto, que siempre cuando empieza un audio y cierra el audio, hay una ráfaga muy cortita de algo que incluso anuncia al oído del oyente que ahora está por escuchar el testimonio de alguien. Y me perdí, de pronto me desdibujé. Mis amigos me buscan por ahí. Los vecinos pegaron un cartel en los postes de luz del barrio, en la calle, en el subte, en el tren. Me busca mi hermano, me busca mi madre. Perdí contacto ayer a la tarde. Vino la tele, habló mi padre. La red explota, el Twitter arde. Si tocan a una, nos tocan a todas. El femicidio se puso de moda. El juez de turno se fue a una boda. La policía participa en la foto. Hace un tiempo podemos ver en el día a día de nuestros países una fuerte presencia del grito feminista. No surge por cosas positivas, como casi todas las cosas que nos pasan, sino que en realidad se cansaron de que las maten, se cansaron de que las violen, de que las acosen, de que las tengamos en el fondo de la sociedad. El Paro Internacional de Mujeres es un movimiento mundial que promueve una huelga internacional que se realiza el 8 de marzo, fecha en la que, se podría decir, se celebra, que obviamente más que celebración es lucha. Esto fue institucionalizado en 1965 por las Naciones Unidas. El movimiento respecto al paro internacional fue creado a fines de octubre de 2016 como respuesta a la violencia política, social, legal, moral, verbal y física que sufren las mujeres de diversas latitudes, países y sociedades. El 8 de marzo de 2017 se convocó al primer paro internacional de mujeres en nuestro país. Este 8 de marzo pasado se realizó el segundo, con miles y miles de voces que salieron a la calle a reclamar algo que debería ser más que común. Que las escuchen, que las dejen hablar y sobre todo, que las respeten. Además del paro del 8 de marzo, del grito de Ni Una Menos, del reclamo por el aborto legal, seguro y gratuito, se suma otra consigna más, con la misma fuerza, con la misma indignación y con el mismo empuje que en este caso sacude las tradiciones machistas de nuestras instituciones educativas. El Cuéntalo es una campaña que nació en Twitter, donde miles de mujeres relatan las diversas situaciones de abuso o acoso que sufrieron, tanto física como verbalmente. La iniciativa nace en España, de la mano de la periodista española Cristina Fallarás, para repudiar el fallo de un tribunal que condenó por abuso y no por violación a 5 hombres que atacaron a una joven de 18 años durante las fiestas de San Fermín en 2016. El Cuéntalo fue la consigna en la que se unían y contaban estos sucesos, y Twitter fue el lugar de ese encuentro. Pero a pesar de su origen, más del 60% de los tweets con las consignas son de Argentina. Y llegó a los establecimientos educativos universitarios, donde quienes habían sufrido alguna experiencia, ya sea de abuso, acoso, entre otras cosas, decidieron mostrarlo. Primero a través de las redes sociales y luego con afiches pegados en las facultades donde ocurrieron estos hechos. En la actualidad podemos analizar diversos frentes de lucha. Las redes sociales fueron una fuente de información que tanto alumnos y alumnas y representantes educativos utilizaron como base para poder compartir sus malas experiencias. Porque hay una realidad, y es que en el compartir la historia se habilitan nuevos hilos y así aparecen más relatos. La consigna Cuéntalo tomó mucho impulso en diversas instituciones educativas dentro de la Facultad de Medicina, por ejemplo. Los casos denunciados públicamente hasta el momento encontraron su lugar en una cuenta de Instagram denominada cuéntalo.fcm, donde se pueden ver la gran cantidad de relatos anónimos. A partir de eso decidimos contactarnos con una estudiante que esto nos decía. Soy estudiante de fonobiología y de la Facultad de Ciencias Médicas, y en el año 2016, cuando termino de cursar una materia de primero que se llama Ciencias Biológicas, voy a rendir el final y me toca con el profesor, quien en el medio del final me empieza a decir cosas que no están relacionadas con él
final, como por ejemplo en un momento me corta y me dice qué lindos ojos que tenés, o sabías que sos muy linda. Yo sigo hablando del tema. Después me pregunta, me dice, me imagino que tendrás muchísimos novios. Yo le sigo hablando del tema del final. Cuando termino de rendir, me da el papelito con mi nota y me dice, te anoté mi número, mandame. Y después, al año siguiente, curso la materia correlativa de segundo, que es neurofisiología, que la dictaba este mismo profesor, y me agarró de punto, y cada vez que había que demostrar algo referido a los temas de la materia, me hacía pasar el frente a mí. Y con este profesor, en todas las clases que se daban, tanto teóricas o prácticas, siempre hacía comentarios desubicados y obscenos. Bueno, el testimonio es claro. La falta de sentido común, el abuso del poder y de autoridad, el uso de una posición dentro de ciertas instituciones para creerse más que la otra persona, es lo que lleva a que situaciones como estas terminen siendo comunes, naturalizadas. En diálogo con la víctima y compañeras de la misma pudimos ver cómo ciertas cosas, como bien decíamos, eran completamente naturalizadas. Tal sea por vergüenza, por mera inocencia o por desconocimiento. Hoy, entre tantos relatos que salen al aire y se hacen públicos, la cosa empieza a sonar diferente. La realidad es que a tantas denuncias, desde la Secretaría Estudiantil y Docente de la Facultad de Ciencias Médicas, exigen la erradicación de las denuncias oficiales para supuestamente comenzar a trabajar. Ejemplos claros del cuéntalo comenzaron a circular también, en primera instancia, en la Facultad de Arquitectura, donde lo que comenzó siendo un solo relato, luego se multiplicó por muchas voces que, cansadas del silencio, decidieron salir a luchar. Entre tantos y tantas, y con la necesidad de ocultar su identidad, logramos llegar a uno de los primeros casos que tuvo conocimiento público. Una estudiante de arquitectura pasó un momento extremadamente incómodo, y esto nos dejó para escuchar. En junio de 2017 yo arranqué a cursar Materialidad 2 en la cátedra de Pambini. Tenía un docente de los trabajos prácticos, Víctor Musura, que tenía a cargo a 200 alumnos. La cátedra en total tenía 200 personas y antes que arranque cada clase teníamos un teórico común para las 200 personas en donde cada clase cambiaba del docente que la daba. En junio mi docente tenía que dar su teórico y se trataba sobre la geometría solar. En el medio del teórico él levanta un cono con un hilo y cuenta que era un instrumento para medir la sombra que arrojaba el sol. Pregunta si sabíamos qué era en verdad el instrumento ese. Y todos empiezan a responder un péndulo, esto, lo otro, y yo, que estaba a unos 20 metros, respondo un rombo, cuando quise decir un trompo. Me dice, no, alumna, ¿cómo van a decir eso? No sé qué, en el micrófono. Y se saca el micrófono, se acerca, yo le digo, perdón, profesor, quise... Pero bueno, me gustaría que puedan escuchar este informe. Dijo Noé que ella lo escuchó, supongo que la mayoría no. Pero yo elegí uno que lo hicieron estudiantes de tercer año hace 2 o 3 años atrás, y 2 años creo en realidad. Me gustaría que ustedes lo puedan escuchar. Al lado mío me dice, esta vez se fue a la mierda. Yo le pregunto, ¿vos escuchaste lo que me dijo? Sí, me dice, y me lo repite. Pude comprobar que no estaba loca, porque de no ser así, creo que al día de hoy pensaba que lo que escuché yo no era lo cierto. Es difícil hablar después de lo que escuchamos. Sinceramente, la impotencia borra un poco las fronteras de la objetividad. Tal vez, miren lo que vamos a decir, no, pero lo más propicio de todo fue entender que pudo contarlo, que hoy está viva y que la apoyaron quienes más cerca la tenían. La triste realidad es entender que aunque la denuncia esté radicada y el caso tomó dimensión pública, el profesor sigue dando clases. Además, hablamos con Mercedes Minion, que es la presidenta del Centro de Estudiantes de Arquitectura. Pertenece a la agrupación ARIA. Desde su punto de vista logró contextualizar burocrática y administrativamente el presente de estos testimonios y denuncias. También nos explica cómo surge el cuéntalo y los pasos a seguir a partir de esto.
Desde el año pasado, en la Facultad de Arquitectura comenzaron a visibilizarse situaciones de violencia y de acoso que se estaban sucediendo en nuestras aulas. Este año, en el marco de la campaña internacional Cuéntalo, varias compañeras de nuestra facultad contaron situaciones de violencia a las que habían sido sometidas por docentes de la facultad, y en ese sentido fue que nos reunimos y acompañamos desde el espacio del centro de estudiantes y estas chicas movilizadas por este motivo, y generamos la campaña Cuéntalo FAPID, que tuvo como herramienta carteles que pegamos en toda la facultad, donde se visibilizaban las frases que decían los docentes y que eran claramente acoso y abuso de la autoridad. En ese sentido, bueno, toda esta campaña se visibilizó, se viralizó en las redes sociales y nos permitió que toda la facultad empiece a hablar de este tema que hasta el momento estaba absolutamente naturalizado y que muchas veces era hasta acompañado por los estudiantes en el momento en que se reían de chistes misóginos o de comentarios fuera de lugar que hacían los docentes hacia las estudiantes. Nos estamos reuniendo y estamos avanzando en un procedimiento interno de la facultad para tratar estas situaciones de violencia, y en el mismo sentido vamos a seguir trabajando para poder concientizar y formarnos en esta temática. Pero también cuántas cosas faltan dentro de la universidad para poder estar al alcance de cosas tan aberrantes como estas. Lo que nos queda totalmente claro es que la lucha está más presente que nunca. La golpeó, puso un fierro en su pecho, mató la esperanza de un hecho, inventó un futuro. Cuando empezó la investigación, varias cosas indicaban que tal vez el ambiente en el cual se quería ingresar estaba bastante bloqueado. Muchas veces uno ve desde afuera ciertos puntos y entiende que no todo es tan fácil como parece. Pero al ir poco a poco indagando, escuchando y sobre todo acompañando a quienes han sufrido algún acto de maltrato, acoso, abuso, nos vamos enfrentando a una realidad que tal vez por mirar hacia otro lado no la conocíamos. Hoy son cientos de los casos denunciados públicamente y gran parte de ellos ya se encuentran en trámites de justicia. La falta de protocolo en universidades respecto a estos desagradables actos movió hilos para que cientos de estudiantes salgan de las aulas para reclamar, pedir y exigir políticas que puedan ir contra cualquiera de estos actos presentados. Cualquier lucha con fin común y necesario sirve. Hoy les toca a ellas. Desde acá buscamos compartir y ser parte desde el lado que nos toca, para que no las maten, no las violen ni las abusen nunca más. Chao, adiós, agresor. Muy bueno para leer, está totalmente digitalizado, es un PDF, tiene todo lo que abarca, todo lo que ustedes puedan llegar a pensar que se necesita para trabajar en radio está en ese texto, así que bueno, el material de esta clase estuvo por sobre todas las cosas basado en esa bibliografía. La consigna es la siguiente, ustedes tienen que, dice práctico número 2, práctico número 3, aquí eso está mal. En 5 o 7 minutos, yo lo calculé este tiempo como máximo porque como habrán visto el otro audio dura como 13 minutos, pero está hecho a 2 voces, hay 3 personas produciendo el contenido, entonces se justificaba que fuese más extenso. Acá ustedes van a hacer solo, así que no me interesa que sea algo muy largo, me interesa que sea lo suficientemente interesante para la escucha y que logre la profundidad buscada. Van a tener que tomar una problemática local o regional. En esto soy muy rígida, no quiero que se vayan a temas nacionales, que me hablen de Buenos Aires, Jujuy, o que me hablen de temas internacionales, Chile, España, Estados Unidos.
No, quiero que se ocupen de la zona de las que son ustedes. Y digo zona porque no quiero que piense que estoy hablando de Rosario cuando hablo de lo local. Hablo de problemáticas próximas a ustedes que conozcan, sobre las que puedan tener cierta información que no aparece generalmente en los medios, o puedan tener llegada a alguien que les pueda sumar un testimonio con mayor profundización, que lleve a esto, la profundización o la contextualización del hecho en sí mismo. Pueden elegir de precisión o de investigación y no deben olvidarse de trabajar elementos sonoros como los testimonios, audios referenciales como pueden ser sonido ambiente o música, es decir, la música en un informe cumple una función, no es cualquier música. Es una música, como ustedes escucharon en el caso de este informe, que complementaba el perfil de la temática, una temática de género, y bueno, la música estuvo acorde a eso. Se pueden usar efectos especiales, también dependerá cómo ustedes piensen la estética sonora. Obviamente va a ser un audio lo que van a producir, ese audio me lo van a tener que subir al Classroom y después también van a tener que acompañarlo por un escrito donde justifican el tema, explican de quiénes son los audios y obviamente lo que les estoy pidiendo permanentemente, cuáles son la fuente consultada. Algunas recomendaciones sobre los audios. Siempre en MP3. Bueno, esto era para cuando estuviéramos guión, ¿no? Está bueno que si es una entrevista que ustedes hicieron, solo contenga la respuesta del entrevistado, no las preguntas. Siempre es bueno quizás usar algún tipo de efecto, como dije antes, el fade out o fade in, para que no quede tipo hachazo en la escucha. Y si van a usar alguna música tipo cortina, que sea instrumental. Y evitar, ahora escucharemos, esto nos dijo, cómo nos respondió, similares, buscar otro tipo de desconectores que le den una estética más texto radial que otra cosa. Bueno, esa es la idea de la clase, del práctico. ¿Cómo decís, Marita? En el final, cuando dicen que acompañan a las mujeres en su lucha, parece ser personal. Sí, hay algunas cuestiones, como vos decís, que aparece en el último, en el cierre, y que es una problemática. ¿Cómo cierro un informe? Y hay como una necesidad en el cierre de emitir opinión. Es muy fuerte cómo cerrar un trabajo que es netamente informativo sin emitir opinión. Es un reto para ustedes. No lo recomiendo. Si pueden evitar que aparezca una cuestión así personalista como hicieron los chicos, sería lo ideal. Pero no recomiendo que salga la opinión. Nos ponemos del lado de las mujeres como apareció en este cierre de informe.